Me imagino que a estas alturas ya sabes perfectamente, porque lo hemos dicho todos estos días pasados, que está abierto el plazo para presentar la declaración de la renta de este ejercicio con respecto a lo que tuvimos económicamente las familias, bueno, y absolutamente todos el año pasado. Hay en la página web de COPE Galicia una noticia muy interesante en la que podéis ver, por ejemplo, las novedades que hay a nivel autonómico para la presentación de esta declaración de la renta en este ejercicio, pero queríamos hablar con quien sabe de todo esto, que es al final quienes llevan adelante muchas de esas declaraciones, que son los gestores administrativos. Pilar Otero es la presidenta de este colegio oficial en Galicia. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Y gracias por tu tiempo, que imagino que a estas alturas, como todos los gestores, está bastante comprometido, ¿no? Claro que sí, son épocas tremendas de trabajo, sí, sí. Sí, seguimos, a pesar de todos los avances, seguimos buscando la opinión de los profesionales a la hora de presentar la declaración, ¿verdad? En muchos casos, la duda nos lleva a querer buscar a quien sabe realmente de esto. Sí, porque cada vez estamos más convencidos de la importancia que tiene evitar errores con nuestra declaración de la renta. Y cuando se nos produce alguna duda, alguna incertidumbre, decidimos acudir a un profesional para que nos haga más leve esa situación. Vosotros que tenéis experiencia, ¿tenemos que fiarnos del borrador? Bueno, nosotros en principio decimos que no, que hay que revisarlo muy concienzudamente. No podemos darlo por válido a la primera de cambio. Precisamente para evitar esos errores, tenemos que comprobar pues que no se omitan ingresos, que las deducciones que ahí aparecen no sean erróneas, que no falten deducciones que podríamos aplicar, bien, todas esas cuestiones, que figuren todos nuestros datos personales correctamente, que eso es muy importante. Entonces, hay que dedicarle un tiempecito a comprobar toda esa información que tiene Hacienda sobre nosotros. Y no ponernos así muy contentos de primeras cuando nos llega, por ejemplo, una devolución en ese borrador. Siempre hay que comprobarlo Por, por si su- acaso. por supuesto, pues bueno, es que incluso a veces, aún poniéndonos tan contentos por una devolución, pues podría ser que esa devolución no sea la correcta y que pudiésemos tener derecho a una deducción superior. O sea que hay que dedicarle un tiempo y comprobar todo bien. Vale. El tema de deducciones, que es la otra duda que tenemos absolutamente todos, porque hay variaciones legislativas. Este año, por ejemplo, en Galicia una de las grandes novedades es el tema de ese tramo autonómico del IRPF. Bueno, vamos a ir por partes. Cuando tengamos que fijarnos en las deducciones, Pilar, ¿a qué tenemos que atender? ¿Qué tenemos que mirar exactamente? Bueno, pues tenemos que ir por partes. Primero, hay que tener en cuenta si todas las deducciones por circunstancias personales y familiares están recogidas, porque puede ser que haya habido variaciones en nuestra situación familiar y no aparezcan esas deducciones. Y ya si nos centramos en Galicia, pues aparte de las deducciones generales, en este sentido, tenemos deducciones por adopción, por nacimiento, por familia numerosa, por acogimiento familiar de menores, por cuidado de hijos, para contribuyentes con discapacidad. Bueno, eso es muy importante comprobarlo porque el que falte alguna nos perjudica para reducir nuestra factura fiscal. Vale. Y después ya, pues hay que ir al capítulo de las relativas a la vivienda, las de los donativos, y hay otra serie de conceptos reducibles, pues por inversiones muy concretas, por situaciones muy concretas, que hemos de repasar, porque es seguro que no van a venir en nuestro borrador y podríamos tener derecho a ellas. Claro, hay a veces que tenemos la duda de si una inversión, por ejemplo, que hemos hecho en nuestra vivienda, con el cambio de estructuras para la mejora de la eficiencia energética y demás, entra en ese tipo de deducciones. Yo creo que ahí donde mejor podemos encontrar consejo es en vosotros, ¿verdad? Sí, es más, y nosotros en general como profesionales aconsejamos siempre que antes de cometer esa mejora, esa reforma, hagamos la consulta. Si ya no la hemos hecho, pues ahora lo que nos queda son hechos consumados que terminan en 2022, porque todas estas deducciones que las enunciamos muy bonitas y muy cortitas, pero tienen una serie de requisitos que hay que cumplir. Y ahí es donde podemos meter la pata, por decirlo de una forma muy gráfica,
porque entendemos que por el simple hecho de haber hecho una inversión da derecho a la deducción y hay que saber si cumplimos los requisitos que lleva consigo esa deducción. Y a veces ni releyendo una y otra vez el apartado donde se especifica podemos entenderlo porque uno no sabe muy bien quién escribe este tipo de articulado. No, cada vez es un lenguaje enrevesado. Cada vez hay que reconocer que el lenguaje que se utiliza pues es más enrevesado, más difícil de entender y por eso hay que reflexionar mucho y lo de siempre. En caso de duda, pues acudir a un profesional porque eso te va a dar la tranquilidad de que no estás cometiendo errores. Y en estos primeros días, Pilar, y vamos terminando, se están llegando muchas preguntas relativas a esa deducción del tramo autonómico del IRPF. Sí, bueno, la gente entiende lógicamente que se va a ver beneficiada porque sí que Galicia ha sido una de las pocas autonomías que de alguna manera ha tratado de contrarrestar el efecto de la inflación y entonces consideran que posiblemente vayan a obtener una tributación inferior. Entonces quieren saberlo de antemano porque todos necesitamos, sobre todo en estas épocas, pero siempre, y en estas épocas más que nunca, saber con qué recursos contamos en nuestra economía ante esta situación tan difícil que estamos atravesando. Y estos son los primeros que consultan, y sobre todo aquellas personas que entienden que van a tener derecho a devolución, pues siempre están muy interesadas en presentar su declaración cuanto antes para obtener esa devolución y obtener esa liquidez adicional, pues cuanto antes también. De hecho, solo en la primera jornada creo recordar que, según datos de Hacienda, se presentaron más de 1 millón de declaraciones vía online, lo que da buena cuenta del interés que hay en muchos casos de hacerlo cuanto antes. Pilar Otero, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia. Pilar, acabamos con un mensaje. Lo decimos también muchas veces para la publicidad en la radio, que la publicidad, como la consulta a un gestor, no es un gasto, es una inversión, ¿verdad? No, nosotros este año el lema que estamos utilizando es: en renta los errores se pagan, acude a un gestor administrativo. Bueno, pues yo creo que nos queda bastante claritos a todo cuál es el objeto de ese mensaje, que entendemos perfectamente. Pilar, ha sido muy amable, de verdad, muchas gracias y ánimo con estas semanas intensas que tenéis por delante. Pues muchísimas gracias, un saludo.